a dar comienzo hoy al segundo martes de septiembre. El tema hoy que nos aborda y que nos convoca y que nos convoca a todos es hablar de la crisis, poder hablar de la crisis desde distintas aristas. Por eso hoy somos varios profesionales los que vamos a conversar sobre este tema. Tenemos por eh, distintos puntos a la doctora Fernanda Fernández Millet. Fernanda es contadora, es abogada, experta en asesoramiento tributario, experta en consultoría de empresa de familia, por un lado. Por otra parte, nos acompaña hoy Juan Carlos Balda. Juan Carlos es licenciado en Administración de Empresas y doctor en Administración de Empresas. Eh, También es profesor de de la Universidad de Belgrano. A ver, Juan Carlos, perdóname si creo que el título del doctorado es mucho más amplio. Juan Carlos tiene una gran trayectoria en el mundo de las ciencias económicas, asesorando empresas, directorios, mesas de gerentes. Y por otra parte también nos acompaña hoy Eduardo Larreira. Eduardo es psicólogo, es coach mayéutico, tiene una amplísima trayectoria, tanto en Argentina como a nivel internacional, en asesorar a empresas de familia, a miembros de familias empresarias, por lo cual, bueno, hoy hablar con todos ustedes y junto a este público tan lindo va a ser un placer. Y por mi parte me presento, para los que no me conocen, soy Verónica Lapadula, soy contadora pública, máster en finanzas y en transformación digital, y en CAPS me ocupo de procesos de gestión. Así que bueno, hoy vamos a hablar de este tema. También nos acompañan algunos miembros más de CAPS. La veo a Lili Hertz, que es abogada dentro del equipo. También está Ana, que es nuestra coordinadora. Y seguramente hay unos cuantos más que por las cámaras no los puedo llegar a individualizar. Así que bueno, me gustaría, Juan Carlos, no sé si querés dar inicio a este tema tan importante desde tu mirada. ¿Cómo Así que no? bien. Muchísimas gracias, Verónica, y bueno, buenas tardes a todos, un gusto recibirlos. Parece mentira, ¿no? Volver a hablar de las crisis en la Argentina. O, por el otro lado, parece tan natural volver a hablar de las crisis en la Argentina. Podemos elegir la mirada que querramos. A mí, para comenzar esta participación, me gustaría iniciar con una frase que saqué del libro de Gustavo Cervino. Gustavo Cervino fue uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. En un momento dado, en el libro, Gustavo dice lo siguiente, dice, al principio en la cordillera nos preguntábamos, ¿por qué nos pasó esto a nosotros? Y eso nos paralizaba. Lo que había que preguntarse en realidad era cómo salir de ahí. Y después menciona, escuchar en la radio que se había suspendido la búsqueda fue la mejor noticia. Desde entonces ya solo dependía de nosotros el sobrevivir y por eso hicimos cosas increíbles. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con lo que nos está pasando en este último tiempo, ¿no es cierto? Desde el fines del 2023 no cambiaron las reglas de juego, cambió el juego. Estamos jugando otro tipo de partido económico, con otra realidad y con otro tipo de complicaciones, por más que algunas son reiterativas. Entonces, desde ese punto de vista, me pareció interesante hablar hoy sobre el hecho de que en las crisis el peor enemigo que podemos tener es el pánico. Y muchas veces nosotros vemos de muchas empresas que realmente, como una profecía autocumplida, tienen serios problemas porque entran en pánico porque creen que van a estar mal por estar en una crisis. ¿Mm? En realidad, podemos decir que las crisis tienen un efecto inmediato, que es nos sacuden, nos ponen nerviosos, nos roban el sueño y nos llenan de incertidumbre. Y cuando el empresario pyme siente que la tormenta arrecia, el primer reflejo suele ser entrar en modo pánico, como dijimos recién. ¿En qué se traduce esto? En dos conductas, ¿no es cierto?, diametralmente opuestas, pero que paradójicamente tienen el mismo resultado, ya sea por la parálisis que implica el pánico o por las decisiones apresuradas que se adoptan
mediante resoluciones, digamos, cortoplacistas y recortes impulsivos que muchas veces hacen que más daño que la propia crisis. Entonces, lo curioso es que el problema no es la tormenta en sí, porque tormenta barra crisis hemos pasado y muchas en nuestro país, ¿no? Sino cómo se reacciona a ella, porque mientras algunos empresarios se hunden tratando de tapar agujeros como sea, otros logran atravesar la misma tormenta e incluso salir fortalecidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Uno reacciona con pánico y el otro responde con inteligencia. ¿Dónde radica entonces la diferencia? En no caer en el atajo del recorte. En épocas de crisis, la decisión más fácil y la que más naturalmente nos sale es la tijera, cortar o recortar gastos. Parece lógico, es rápido, es visible y da la sensación de que estamos haciendo algo. Pero la realidad es que no todo gasto es igual y por lo tanto no todo recorte es inteligente. El error más común y el más grave es recortar justo en aquellos gastos que implican la propuesta o que sostienen la propuesta de valor de la empresa. Marketing, capacitación, calidad, innovación, servicio de postventa. Es como si en un restaurante en crisis decidiéramos ahorrar bajando la calidad de los ingredientes o quitando de la carta aquellos platos que los clientes vienen a consumir a nuestro restaurante solamente porque son caros de preparar. Por supuesto que se va a gastar menos, pero también se pierden los clientes que están acostumbrados a encontrar en nuestro negocio aquello que satisface sus necesidades. La pregunta que deberían hacerse entonces, antes de recortar, es, ¿este recorte que estoy dispuesto a realizar a futuro me va a hacer más competitivo o me debilita? Porque de la crisis vamos a salir, tarde o temprano vamos a salir, pero lo que no podemos permitirnos es salir con una empresa más débil. Por lo tanto, en este contexto no hay duda cuál es el peor consejero, y es el pánico. El pánico nubla la vista, hace que el empresario se concentre solo en sobrevivir en el día a día, olvidando el mediano y el largo plazo. Y ahí está la trampa. Cuando se toman decisiones para calmar la ansiedad inmediata, lo más probable es que se comprometa el futuro. Ejemplos en ese sentido sobran. Fíjense, recuerden, yo creo que todos conocemos empresas que dejan de atender mercados en los que llevan años invirtiendo para poder ingresar y hacerse un lugar por la crisis. Negocios que reducen el stock al mínimo y después no pueden responder cuando la demanda se reactiva por la crisis. Dueños que paran proyectos estratégicos y se encierran solo en la caja diaria por la crisis. Por lo tanto, el pánico tiene esta particularidad. Por un lado, hace sentir que está salvando el presente, pero en realidad lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro. ¿Qué es lo que deberíamos hacer entonces? Y deberíamos manejarnos con inteligencia en lugar de con impulsos. Y lo primero que tenemos que tener muy en claro es qué cosas dependen de nosotros y cuáles no. Y concentrarnos en las primeras sin dejar de monitorear permanentemente las variaciones del contexto. Estar atentos a las alertas tempranas y ser ágiles para tomar decisiones e implementarlas de manera eficiente es una demostración de inteligencia. Asumir nuestra responsabilidad como líderes y hacernos cargo de la situación, por lo tanto, es uno de nuestros deberes más grandes. Y en estos momentos recuerdo siempre una frase que escuché una vez de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, que decía, la queja no es una estrategia. Ante las situaciones de crisis, siempre tenemos dos opciones. La solución mágica, o sea, esperar que alguien nos salve, o ser agentes de cambio y asumir el timón de nuestro destino. Siempre tenemos que tener presente que salir bien de una crisis no significa hacer lo que necesariamente hace todo el mundo.
significa pensar diferente. Inteligencia, en este caso, es la capacidad de decidir con la cabeza cuando el corazón late muy desbocado. ¿Cómo se logra esto? Bueno, básicamente separando datos de emociones. No todo lo que sentimos que es un problema lo es en realidad. Tenemos que apoyarnos en números, en indicadores y en tableros de comando. Tenemos que definir prioridades claras. No podemos salvar todo, pero sí tenemos que proteger lo esencial, aquello que respalda nuestra propuesta de valor y lo que hace que el cliente nos elija a nosotros por sobre los demás. Y por último, tenemos que preguntarnos por el impacto a futuro. Antes de cortar o modificar algo, pensemos cómo afectará esto a la posición de la empresa en el mercado cuando la tormenta pase. ¿Mm? Y como siempre se dice, recuerden, en toda tormenta, en toda crisis, siempre hay una oportunidad escondida. No todas las crisis son iguales, pero todas sí tienen el mismo patrón, generan oportunidades. Mientras algunos se paralizan, otros aprovechan el vacío. En plena tormenta surgen huecos de mercado, clientes que buscan nuevos proveedores, competidores que se retiran, incluso hasta ayudas de organismos oficiales que normalmente ni nos enteramos porque estamos tan ocupados tratando de recortar y ver cómo nos protegemos que no vemos lo que está sucediendo. Pero para que esas oportunidades puedan capitalizarse, hay que estar lúcido, no hay que estar desesperado. Si estamos hundidos en nuestro propio pánico, no vamos a tener la frescura de poder verlas. Y en este caso, la inteligencia en la crisis es preguntarnos, ¿qué cliente necesita más que nunca lo que yo sé hacer hoy? ¿Qué competidor dejó un espacio libre? ¿Qué servicio o producto puedo reforzar ahora para ganar terreno cuando los demás se repliegan? Y en cuanto al líder, surge la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol del líder en un periodo de incertidumbre como el actual? Y ese es fundamental, porque cuando el líder entra en pánico, toda la empresa lo percibe. Los empleados se contagian del miedo y se equivocan más. Los clientes lo huelen y se aprovechan. Los proveedores también sacan partido. En cambio, cuando el líder transmite serenidad, aunque por dentro, por supuesto, esté preocupado, genera mucha confianza. El rol del empresario en la crisis no es fingir que no pasa nada, sino mostrar que hay un rumbo, que las decisiones se piensan, que no todo se decide con la tijera y por impulso, y por lo tanto, la calma que pueda transmitir el líder es el antídoto contra la parálisis colectiva. Y me gustaría ir redondeando, aclarando dos conceptos también que pueden ser muy similares, pero que tienen una raíz muy distinta. Hay una diferencia sustancial entre cortar y ajustar. Y nosotros usamos ambos verbos casi de manera como sinónimos. Cortar es amputar de golpe, sin pensar demasiado en las consecuencias, mientras que ajustar es analizar, es priorizar y es decidir dónde optimizar sin dañar lo esencial. Por ejemplo, cortar sería eliminar el presupuesto de marketing por completo, mientras que ajustar sería renegociar con los proveedores de publicidad, concentrar esfuerzos en los canales más efectivos y medir cada peso invertido para ver realmente cuál es el retorno. El primero, cortar, destruye la visibilidad de la empresa. El segundo, ajustar, nos hace más eficientes. Por lo tanto, y con esto ya cerramos, de la crisis debemos proponernos salir más fuerte, no más débiles. Hay algo que tenemos que tener en claro. Toda crisis tiene dos características. Tiene una solución y una fecha de vencimiento. Hay una fecha en que termina. Las crisis no son eternas. Por lo tanto, la pregunta es en qué estado
la vamos a atravesar. Si solo pensamos en sobrevivir, podemos salir vivos, pero débiles. Si pensamos en resistir con inteligencia, podemos salir más fuertes porque Bueno, problemas técnicos que pueden suceder. Sí, Juan Carlos puede volver 2 segundos. eso Ahí está sí fuera vuelve. de nuestras posibilidades. Perdón, Sin Juan em- Carlos, se cortó la transmisión. Si quieres repetir los últimos segundos, Bárbaro. Yo dale. decía que de las crisis debemos proponernos salir más fuertes, no más débiles. Y hay algo que tenemos que sí tener en claro, es que toda crisis tiene ciertas características. Primero, tiene una solución y segundo, tiene una fecha de vencimiento. Las crisis no son eternas. ¿M? Por lo tanto, la gran pregunta es cómo queremos salir de la crisis. Si solamente pensamos en sobrevivir, podemos salir vivos, pero débiles. ¿Mm? Si pensamos en resistir o atravesarla con inteligencia, podemos salir más fuertes, porque habremos cuidado aquello que nos diferencia, habremos fortalecido el espíritu de equipo y habremos aprovechado las oportunidades que otros no vieron o que eventualmente los otros dejaron porque se replegaron. Por lo tanto, el verdadero desafío no es evitar el dolor de la crisis, porque eso es imposible, no depende de nosotros que haya crisis o que no. Lo que sí podemos evitar es el pánico que nos lleve a mutilar nuestra propia propuesta de valor. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran desafío. Salir de las crisis con inteligencia, ¿no es cierto? Y tenemos muchos recursos dentro de nuestras empresas como para poder hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es calmar nuestros impulsos, analizar, hablar, compartir y tomar las mejores decisiones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Gracias espero que sea un espacio reflexivo. Eduardo, si querés compartirnos desde tu óptica de la psicología, vamos pasando por las distintas profesiones. Eh, tengo- Estás muteado, Juan, a ver. Ahí, Juan Carlos, en el audio. Eduardo, digo, perdón. Bueno, gracias, Diego, por el comentario. Eduardo, ¿podés sacarte el audio, poner el audio, por favor, que tenemos hablando? Ahí estás. Ahí. Ahí saqué el audio. Ahora vamos a ver lo que sigue, que es compartir la pantalla. O si querés contanos, más fácil y no sufrimos Bien, complicaciones, ¿te parece? sí. Bien, vamos. Bueno, este, a ver, un segundito. Bueno, había preparado algunas pocas diapositivas, pero bueno, vamos a hacerlo sin diapositivas. Muchas veces es mejor hacerlo sin diapositivas que con diapositivas, porque sin diapositivas uno se ve
a la cara, se ven los ojos, y en cambio con las diapositivas uno a veces se distrae. Me parece que es muy importante el contacto personal, así que avanzo. Eh, Todo lo que estuvo planteando Juan Carlos es lo que realmente nos motivó para estar reunidos hoy conversando sobre este tema. Eh, Nosotros habitualmente nos ocupamos de los aspectos estructurales de la empresa, de aquellas cuestiones que tienen que ver con cómo ayudar a nuestros clientes empresarios a poder funcionar bien, pero con una mirada interesante y muy clara hacia el futuro. Es decir, ver cuáles son las cosas que hay que hacer, pero no coyunturalmente. Lo que nosotros queremos transmitirles hoy es que en este momento, en estos momentos, porque hace poco, hace como un año más o menos, hicimos una actividad también de segundo martes donde abordábamos el tema de qué hacemos frente a la incertidumbre. Bueno, hoy la pregunta es, ¿qué hacemos frente a estas situaciones difíciles que estamos viviendo, tan cambiantes? Entonces, una de las cosas que tenemos que tener muy en claro es que si preferimos seguir haciendo siempre lo mismo, porque muchos fundadores dicen, no, hace 30, 40 años que yo vengo haciendo esto y fui muy exitoso, miren todo lo que... Einstein dijo que si queremos que algo cambie, tenemos que hacer algo diferente. Si pretendemos seguir haciendo siempre lo mismo, no vamos a poder resolver las cosas. El tema es que estamos en un contexto que es cambiante y lo que tenemos que poder comprender es ver cómo nos afecta este cambio que se da en el contexto. Tenemos que poder atender a esta situación. En realidad, eh, son situaciones difíciles que nos plantea el contexto. No son situaciones fáciles. Y son cuestiones que de alguna manera nos distraen y lo que se impone es poder pensar en cuestiones, en acciones, en propuestas que sean transitorias, porque como bien dijo Juan Carlos recién, la crisis no va a ser para toda la vida. Nosotros venimos en un funcionamiento de tipo pendular, pero esto no es propio del país. Les recomiendo un libro que acabo de leer hace pocos días que se llama Aprender de la Historia y habla desde hace más de 3.000 años cómo esto se viene repitiendo. No es un tema de Argentina. Y estamos en este momento viviendo estos días un proceso de cambio como el que hemos vivido ya varias veces. Quienes tenemos algunos años sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, lo importante es prepararse para afrontar el cambio, para quedar parados de la mejor manera cuando esta crisis termine. Entonces, esto no significa que vamos a desatender los aspectos estructurales, que es lo que está en el eje de nuestro trabajo. Simplemente es que estos aspectos estructurales deberán entrar por momentos en un proceso quizás un poco más lento para que pueda ser más profundo. Lo que hay que saber es que para abordar estas En la problemáticas, rodilla, más o menos. Bueno. Me voy a dedicar mejor a hacer lo que tengo que hacer con mi cuerpo, con la kinesiología, espero que normalizarlo. Perdón, les pediría por favor si pueden cerrar los micrófonos para que Eduardo pueda continuar. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Lo que quiero plantear es que para atender los aspectos estructurales, que es de importancia básica para la empresa, tenemos que pensar en acciones, proyectos, propuestas, planes que son correctivos de una situación para que queden mejorados, para que quede establecido un claro proceso diferente de llevar a cabo la empresa. Ahora,
Cuando nosotros tenemos un contexto cambiante que nos plantea situaciones difíciles, transitorias, tenemos que poder pensar en soluciones interinas. Esto significa que tenemos que ver cómo vamos a abordar para resolver este tema que va a llevar cierto tiempo. Y no tenemos la bola de cristal para saber cuánto tiempo va a durar, pero podemos saber que esto no es para siempre y tenemos que tomar las acciones interinas que nos permitan resolver esto. Habitualmente, cuando estamos en situaciones como estas, entramos en un proceso de queja. En realidad, en la vida, todas y todos tenemos motivos para quejarnos. Tenemos motivos para quejarnos siempre de varias cosas. Ahora, lo que hay que saber es que la queja nos coloca en una situación de pasividad y esto genera ansiedad. Este proceso no nos permite preguntarnos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer frente a esto? Porque nos sentimos invadidos por esta situación que nos lleva no a un estado de aceptación de la situación para poder pensar cómo resolverlo, sino más bien a un estado de resignación. La queja alimenta este proceso. Nos resignamos a no hacer nada. ¿Por qué? Porque no vamos a poder hacer nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando esto pasa tal cosa y tal otra y tal otra? Entonces, el gran desafío está en poder comprender la diferencia tan importante que hay entre lo que es resignarse a algo pasivamente o aceptar que hay ciertas cosas que van a ser distintas para poder entrar en un proceso de análisis, en un proceso creativo que nos permita claramente pensar que, bueno, hay que aceptar que estamos en una crisis, esto no vamos a poder, todo lo que estaba planteando Juan Carlos recién, hacer un análisis, digamos, de ver, no cortar, sino recortar en todo caso, ver que hay ciertas cosas que no van a tener un efecto negativo una vez que termina la crisis. Entonces, la pregunta de que surge cuando uno puede instalarse en una situación de aceptación de las dificultades, a diferencia de la resignación, la pregunta es, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos? Es lo mejor que podemos hacer para poder encontrar situaciones que se puedan abordar para resolver. Aceptar activamente que hay alternativas, que estas alternativas no están necesariamente en los libros. Todo lo que hemos leído nos va a ayudar a pensarlo, pero esto significa que vamos a tener que acrecentar nuestra capacidad de análisis para poder utilizar todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo y aplicarlos a esa situación concreta. ¿Cuál es la dificultad más interna con la cual tenemos que atender esta situación? Cuando estamos, que nos sentimos mal, que estamos más bien por la queja que nos llevó a un estado de resignación, nuestra capacidad de análisis se reduce, porque lo que se produce es una especie de eclipse del área emocional sobre el intelectual. Entonces, cuando voy poniendo ansioso, me angustio, estoy triste, estoy enojado, etcétera, etcétera, me quedo cada vez con una porción menor de inteligencia. Entonces, lo importante es poder hacer el análisis necesario para darse cuenta que no es que se termina el mundo, es que no tenemos por qué resignarnos. Al contrario, esta es la mejor situación que nos puede ocurrir para poder pensar y encontrar respuestas a entonces qué hacemos. Básicamente esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Después no sé, Verónica, si habrá un momento por ahí para algunas preguntas, qué sé yo. Bueno, nos quedamos abiertos. Bueno, buenísimo, Eduardo. Sí, probablemente quizás después para el cierre, si podés contar alguna anécdota, alguna casuística o algo que al público a veces le interesa saber de estos casos, algún
algún caso puntual que quieras rememorar y compartir. Creo que ¿Cómo estas no? cuestiones resuenan y quizás ayudan a reflexionar a nuestro público. Bien. Eh, bueno, quiero dar la palabra a Fernanda. Fernanda nos va a hablar un poco de planificación en estos contextos. Estamos diciendo mucho la palabra crisis, pero bueno, vamos a tratar de cambiar, Fernanda, no sé si... No tengo tanta palabra crisis, no tengo tanta palabra crisis. Igualmente, bueno, Juan Carlos y Eduardo han transmitido algunas ideas básicas que, digamos, que también yo tengo un poco en la cabeza, ¿no? Eduardo habló recién de la queja, ¿no? Y bueno, de alguna manera yo creo que en épocas complejas, bueno, hay que actuar. El costo a veces de la inacción supera al del fracaso, porque del fracaso uno puede eventualmente aprender, pero de la inacción solo queda la frustración y esa pregunta, ¿no? De qué hubiera pasado si. De alguna manera creo que también, digamos, un poco como dijo Juan Carlos, hay que distinguir esto de qué es lo que podemos controlar y qué es lo que no, y también tenemos que actuar con inteligencia. Indudablemente, estamos ingresando además a una nueva era, ¿no? Un sociólogo muy conocido polaco decía, este es un mundo líquido, donde todo toma la forma de lo que toca. Ya no está más esa modernidad sólida en donde nosotros estábamos muy seguros respecto de los contextos normativos, respecto del contexto en general, y posiblemente también armábamos nuestra empresa para que durara, no sé, 80 años, 90 años, toda la vida, y pasara con gran seguridad a nuestros hijos, a nuestros nietos, y después eso continuamos, ¿no? El primer desafío, yo creo que tenemos ante situaciones complejas, es básicamente conocernos a nosotros mismos y esos límites que tenemos para operar en el contexto. Esto que mencionaba Juan Carlos, ¿no? Reconocer qué es lo que nos pasa y cómo somos capaces de actuar ante determinadas situaciones. Eso es parte de la solución porque eso define también nuestra identidad, quiénes somos, ¿no? Si no hacemos ese trabajo interno, la frustración va a ganar, la queja nos va a sobrepasar y la inacción no congela las cosas, simplemente las empeora. Por lo tanto, digamos, planificar, tomarse esos espacios para la reflexión que tantas veces, digamos, postergamos porque dejamos de lado lo importante muchas veces por atender lo urgente, se vuelve imprescindible porque esa planificación, de alguna manera, aunque la tengamos que ir cambiando, nos va a dar un marco certero que nos va a dar posibilidad de anticiparnos algunas cuestiones fundamentales. Creo que una de los grandes desafíos que tenemos en esta época es justamente anticiparnos a esos cambios, ¿no? A este ingreso en la nueva era. Decía un docente que tuve, ¿no? Es una época en donde hay que reformular las preguntas. Entonces ya eso que nos daba resultado no da para seguir haciéndolo, ¿no? Se requiere una adaptabilidad continua, se requiere aprendizaje permanente y, ¿por qué no?, la capacidad de olvidar lo que hemos aprendido, para de alguna manera también asimilar nuevas realidades que aparecen rápidamente y trabajarlas en función de esas experiencias. Planificar es asumir en definitiva el riesgo que tiene la vida, ¿no? Y tenerlo en nuestras manos, de alguna manera reconociendo eso que podemos modelar, pero que no podemos modelar del todo. Lamentablemente, yo creo que es la cultura latina en general la que no acostumbra a planificar. Quienes nos dedicamos por ahí a ayudar en planificaciones patrimoniales y sucesorias, bueno, muchas veces gana la inacción, ¿no? Esto lo hago después, la procrastinación. Y esto hace que los patrimonios se pierdan. Las crisis, como decían antes, no van a desaparecer, van a seguir seguramente sucediendo con distintas características
Y creo que básicamente lo que uno hace en el proceso y en el transcurso de la vida también aplica para los sistemas de planificación que tiene que ver con la maduración, ¿no? Un poco también como lo que decía Eduardo, ¿no? Aceptar, no resignarse, aceptar que esta es la situación que nos toca transitar. Para planificar, digamos, simplemente se necesita tener un objetivo, una meta, ¿no? Y pasos que nos lleven a poder cumplirla. Porque de alguna manera, si tenemos en claro nuestras metas, nuestros objetivos, diseñar los pasos puede que no sea tan complicado y nos va a permitir no solamente prevenir problemas que se pudieran presentar, sino tener tiempo para poder solucionar muchas cuestiones y sobreponernos a cualquier tipo de contratiempo que surja fuera del establecido. Pero bueno, planificar no implica tener la certeza absoluta sobre las situaciones, sino simplemente tratar de concentrar algunos datos marco que nos permitan darnos una cierta certeza. Por supuesto que cada realidad familiar, empresarial e individual demanda reglas propias y hay que compatibilizar también los distintos los ámbitos diferentes, las edades diferentes de todas esas circunstancias y conformación de familias, metas, objetivos, que muchas veces no se comparten y que requieren de normas que las armonicen. Creo que en esta era el consenso, digamos, para poder establecer un rumbo es esencial, ¿no? Planificar es dejar en definitiva por escrito eso que uno piensa y que puede o que debe cambiar a lo largo del tiempo, porque es pensar desde nuestra propia filosofía de vida considerando a quienes nos rodean, a nuestro sistema familiar, porque nuestra familia es un sistema cuyas reglas se apoyan, digamos, en el afecto y el amor mutuo, ¿no? Y tiene aspectos también mucho más mundanos y más prácticos que debemos de alguna manera sincronizar o combinar con esto. En mi experiencia, digamos, muchas veces las cuestiones vinculadas a las familias empresarias tienen un patrón, ¿no? Cuando no se planifica, se pierden los patrimonios, los conflictos familiares se multiplican y las crisis externas o internas se profundizan, ¿no? ¿Cuántas empresas, por ejemplo, sufren un revés que no puede darse vuelta porque un líder, aquel que estaba a cargo de todo, sufre un infarto y se muere y no dejó absolutamente nada listo? No dejó ni siquiera, se puso a pensar respecto a quién podía continuar. Hay casos en donde, bueno, por supuesto esto lleva al ingreso de los abogados, ¿no? Y cuando intervienen muchos abogados pareciera ser que la solución a la que se puede llegar a arribar no solo va a ser muy cara, sino que muchas veces no contribuye a ese entorno familiar. Las crisis no tienen que detenernos. Yo entiendo que nos tienen que ayudar a madurar, porque la verdadera responsabilidad que tenemos en la vida es protegernos a nosotros mismos y a aquellos a quienes nosotros queremos, y también al legado ese que se ha ido construyendo con tanto esfuerzo, porque nos guste o no, nosotros también necesitamos recursos para vivir, ¿no? Y los queremos también para nuestras familias, que queremos también siempre lo mejor. Y la manera en que administramos esos recursos define en definitiva qué dejamos a quienes nos siguen, ¿no? Nosotros, la vida es una posta, digo yo, ¿no? Uno deja esa posta a los que siguen, pero si uno los deja bien parados, digamos, es otra cosa, ¿no? La pregunta es si nosotros vamos a dejar que la inacción decida por nosotros ante un contexto complejo o nos animamos a tomarnos ese tiempo para reflexionar y planificar para continuar. Un poco como dijo Juan Carlos, ¿no? No hay mal que dure 100 años, dice el refrán, ni cristiano que lo resista. Muchas gracias.
Bueno, Fernanda, muchas gracias por la presentación. Eduardo, no sé si quieres compartirnos algún caso, alguna situación puntual que resulte interesante a la reflexión llevada a la práctica. Eh, Espera que estás muteado. Ahí, sacarle el... Ahí. Sí, sí, digamos, en esto tiene mucho que ver cómo está configurado. Si fuéramos todos psicólogos, yo diría el inconsciente, pero como no es así, diga cómo está configurado nuestro window, ¿no? Acá tenemos una programación que nosotros la hemos ido creando a lo largo de toda la vida, desde que nacimos. Cuando nacimos teníamos absolutamente todo por aprender en la vida. Y de acuerdo a todos los modelos que hemos recibido de papá, mamá y de las personas significativas para uno, han ido conformando un modo de reaccionar frente a las cosas. Entonces, recuerdo con un cliente hace ya un tiempo, lo que se podía percibir claramente en su modo de abordar las situaciones problemáticas, no solamente las coyunturales, sino también las estructurales, era un modo tremendista. Todo era terrible, todo era, y vivía estresadísimo y esto le generaba una dificultad importante en su salud. Claro, cuando sus hijos fueron creciendo, salieron de la facultad y podían aportar conocimientos, que no era lo que a él le sobraba, porque él tenía mucha experiencia como fundador y había sido exitoso, había logrado un desempeño muy lúcido para lo que era el mundo de los negocios, pero bueno, él en esta visión tremendista, todo lo que se le pudiera decir lo veía como una crítica. Entonces, era muy difícil ayudarlo a que pudiera dejarse enriquecer por miradas diferentes a la propia. Los hijos aportaban conocimientos, no tenían experiencia, pero él aportaba experiencia. Había una gran dificultad para poder establecer una combinación inteligente que si no hubiera tenido esta visión tremendista, decir, no, para él era todo lo que le decían estaba mal, no iba a ser, no iba a funcionar, porque él tenía experiencia que le indicaba claramente lo que tenía que hacer. Y no estaba pudiendo de esa manera aprovechar, digamos, todo lo que, en este caso que les estoy comentando, todo lo que los hijos tenían para aportar, para enriquecer la visión y para poder tener un factor de multiplicación en todo lo que era la resolución de las situaciones empresariales que tenían que decidir, ¿no? Eh, Cuando Juan Carlos hablaba de la importancia de poder tener en este window una programación que a uno le permita desarrollar inteligentemente la función de liderazgo, ¿no? Era una persona que pensaba que el líder era una especie el líder tenía que ser desde su punto de vista un patrón de estancia, ¿no? Bueno, el trabajo con este cliente llevó de parte mía más o menos unos 2 años, más o menos 2 años. Y en este tipo de situaciones trabajamos en forma individual, en este caso con este hombre, también con el hijo y también con reuniones conjuntas. También estaba la mujer, que no era poca cosa también la participación de la esposa en todas las conversaciones barra discusiones. Y bueno, afortunadamente la situación, después de 2 años de trabajo, fue evolucionando notablemente, notablemente, al punto que, como resultado final, él pudo aceptar la incorporación de su hijo en un rol, que el hijo era licenciado en Administración de Empresas, en un rol que contribuyó muchísimo a a un mejor funcionamiento interno de la empresa, que esto es lo que
desde esta profesión se realiza. Lo que ocurre es que para que esto pueda ser exitoso, hay un trabajo previo. Yo creo que siempre es bueno que sea el trabajo previo, que es de preparación de los actores para que puedan ponerse más permeables, ponerse mínimamente más curiosos, para, en vez de pelear a ver quién tiene razón, decir, ¿qué me estás diciendo que yo no entiendo? Explícame más esto, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a financiar? ¿Y cuánto tiempo va a durar? Bla, 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 bla. Si logramos que, como en este caso, se desarrolle una actitud de curiosidad mínima, ese es el mayor valor para afrontar todos los procesos de cambio, los coyunturales y los estructurales. Bueno, buenísimo, Eduardo, este caso. La verdad que nosotros escuchamos muchos casos de esta índole en distintos rubros y demás, donde esta crisis interna se produce no solo afectando la vida empresaria, sino la vida intrafamiliar, ¿no? De esta Sí, suma de poderes, esta lucha de quién lleva el mando, por qué no me cede en un lugar, ese espacio que necesito tener. Lo escuchamos mucho, muy a menudo, es algo que se trabaja profundamente en cada familia. Por supuesto que cada una tiene su particularidad, cada una tiene decisiones distintas. Cada miembro de la familia tiene habilidades probablemente diferentes, ya sea en cuanto a liderazgo, habilidades duras, técnicas, intereses, funciones, por lo cual es bueno trabajar en lo que es la armonización de todos estos aspectos para no sí convertirlo en un problema en un futuro. Acá le invito a Juan Carlos también que nos pueda compartir algún caso puntual como para cerrar este segundo martes. Así que Juan Carlos, si quieres Sí, contarnos tus vivencias. cómo no. Antes de contarle el caso que va a ser muy pequeño, pero creo que es muy significativo, yo los invito a pensar el concepto de crisis como crisis no es hecatombe y no es el holocausto. ¿Está claro? Crisis es una situación y es un momento donde hay un cambio de las reglas de juego significativas, donde de golpe quienes ganaban antes pasan a perder y quienes pierden pasan a ganar. Es parte de la dinámica de la vida, lo que decía Fernanda, los tiempos líquidos, la plasticidad, etcétera, etcétera. Desde ese momento, en ese sentido, ustedes habrán escuchado muchas veces el concepto de pensar fuera de la caja, ¿sí? Bueno, yo los invito a que en momentos como este piensen que no hay caja directamente. ¿Mm? Y a partir de ahí, miren todo como oportunidades. Y les voy a dar un ejemplo. La vez pasada estábamos trabajando con un cliente, que es una empresa que se dedica a trabajar mayoritariamente con el Estado, en el sector de infraestructura. Todos conocemos la política del gobierno actual respecto de lo que es inversión en infraestructura, que está totalmente parada. La empresa tenía un problema serio, ¿no es cierto? Tenía una expertise y tiene una expertise muy grande en todo lo que es reparación, señalización de infraestructura vial. Y no había absolutamente ninguna pista de qué es lo que quería o qué es lo que iba a hacer el gobierno. De hecho, en una reunión de la empresa se planteó como, bueno, no hay política. Y charlando con ellos, lo que los ayudamos fue a darse cuenta que sí había política. Lo que no había era la política que nosotros queríamos que hubiese, que eso es otra cosa. Pero la política hay, y la política es no hay plata. Entonces, en una política donde no hay plata, en un contexto donde la inversión para reparar no existe, la empresa tiene que ser creativa. Si los gobiernos no están dispuestos, entre comillas, a gastar reparando las rutas, ¿están dispuestos hoy en día a gastar para recaudar más? Y sí, porque hoy en los distintos niveles de gobierno buscan tener caja. Entonces, ¿qué oportunidades nos da el contexto de restricción de gastos si nosotros saltamos el mostrador y lo ayudamos a que el gobierno
de golpe tenga mayor recaudación. Y ahí se le abrió un negocio totalmente diferente. Mientras la gran mayoría de sus competidores se seguían quejando y haciendo lobby para tener una participación en una licitación, ellos pudieron desarrollar una línea de productos y servicios que los demás no vieron. Siempre que hay un problema, puede haber una oportunidad. A veces pasa que estamos tan preocupados mirando el problema que no estamos viendo la puerta que se nos abre delante nuestro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si alguien, abrimos unos minutos a preguntas, a charlar, a poder conversar. No sé si alguno de los participantes quiere hacer algún comentario, una reflexión. A cámara abierta o a vos, a micrófono abierto. Lili, Sí, ¿qué tal? ¿qué tal? Bueno, muchos de nosotros, o sea, de las exposiciones, en las tres, hay como una línea. O sea, el shock que genera la crisis, la ansiedad, el refugiarse en alternativas ya probadas y la necesidad de frescura, de mirar la cosa con una forma nueva para hacer algo distinto hasta lo que hicimos hasta ahora. Y eso se parece mucho al pensamiento estratégico. O sea, se parece mucho a cómo uno piensa para el largo plazo, para el proyecto nuevo. No sé si hice un uso adecuado del concepto de pensamiento estratégico, pero lo cierto es que es mirar hacia lo nuevo y crear, liberado de toda presión, porque total la presión ya vino, ya pasó. Y quería acercar este punto de vista para conversar si desde nuestra experiencia como consultores nos hemos encontrado con esto. Eduardo habló de la aceptación de la situación para reaccionar. Y creo que es lo más difícil. Aceptar, dejar atrás el punto cero de la crisis, abrirse de ese shock y empezar a pensar a lo grande. No sé si es frialdad, distancia de la angustia, o pensar, digamos, liberarse de la presión de la crisis. Organicemos de nuevo, estar de nuevo en este contexto que no tiene que ver con el que transitamos. Pensemos cómo establecernos en este mercado nuevamente, como si fuera una nueva unidad de trabajo. Conozcamos el mercado como está actualmente, es decir, volver a una primera vez. Y no sé si este es un aporte de razonamiento, pero quiere ser como un puntapié, un tirar la pelota para que pensemos, o sea, volvamos a nuestras experiencias de crisis y pensemos si esto sirvió en algún momento. Creo que Juan Carlos también, cuando mencionó el caso de Chile, de la crisis de los, digamos, de los rugbyistas uruguayos, que en un momento cuando vieron que nadie los iba a rescatar y dijeron, bueno, acá estamos nosotros, ¿qué queremos hacer de lo nuestro? Fue un empezar de nuevo. El problema era otro, estamos esperando ayuda, ahora el problema es, estamos volviendo a casa. ¿Cómo? Y quería, digamos, sugerir este punto de vista. Me detengo, dejo un costado y voy a conocer este nuevo mercado. Empezar de nuevo no tiene el mismo peso a ciertas edades,
no tiene el mismo peso con la cosa construida atrás, no tiene el mismo peso en una familia que en un empresario individual que se juega solo. Pero lo que está claro es que ese empezar de nuevo requiere un proceso paralelo en todo el grupo. No es algo del que el individuo empresario sale solo, sale con su equipo, su familia, sus recursos humanos. Y el trabajo entonces tiene que ser común y transdisciplinario. Porque hay que Buenísimo. salir de nuevo desde lo más íntimo, lo emocional, desde el poder leer el afuera, aprender a leer otra vez. O sea que hay que trabajar desde lo psicológico, hay que trabajar desde los límites que este salir de nuevo tiene, qué reglas sí, qué reglas no. Hay que trabajar desde, bueno, aprovechar la experiencia ajena y armar la estructura, digamos, administrativa y la de gestión para este momento que estamos entendiendo. Un gusto saludarlos. El Banco Nacional de Comercio Exterior, el Banco Perdón, Bueno, se una radio. Esperamos Pero que- bueno, lo que yo quería proponer era ir a nuestra propia historia, pensar cuándo salió el programa de la gobierno crisis, para el pensar qué cambio nos dejó y recuperar esto para el cambio en la empresa en un momento crítico. Porque la crisis es justamente, y cuando se habla que la crisis es oportunidad, es dar de nuevo. La crisis es el cambio de contexto y reposicionarnos en el cambio de contexto. Entonces, eso de aprender de la historia, que lo voy a googlear mañana, o si no toca el pito el refri antes y hay que ir al partido hoy, pero a escuchar, a verlo, ¿no? No. Bueno, Lili, muchas gracias por lo que compartiste, muy interesante. Bueno, para ser respetuosos del horario, si les parece, damos hoy por cerrada esta jornada de segundo martes. Les agradezco a todos por participar. Recuerden que siempre los segundos martes de cada mes, este ciclo continúa. Los esperamos pronto, con una temática nueva cada mes. Así que bueno, muchas gracias a todos los oradores. Gracias, Lili, también por sumarte en esta reflexión final. Y bueno, buena semana para todos y hasta el próximo segundo martes. Adiós, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Verónica. Gracias. Gracias, Liliana. Gracias. Buenas noches.